7:19 de la mañana, amigos, como les adelanté, se encuentra con nosotros el ex primer ministro, ex presidente regional de San Martín, ahora congresista electo y vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva. ¿Cómo está, señor Villanueva? Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, gracias, buenos días. Bueno, usted como hombre de provincia, político que sale de las provincias, ahora se está hablando mucho. La semana pasada pues hubo un evento tan importante en Cusco donde asistió el presidente electo. Y claro, la atención está muy basada en el eje fujimorismo ejecutivo, cuando probablemente la cancha se vaya a abrir, ¿no? Durante el desarrollo, no solamente porque hay muchos congresistas fujimoristas que no lo son tanto, o sea, como 50 que no pertenecen en realidad pues a Fuerza Popular o son nuevos para este partido, sino porque las regiones tienen una agenda, digamos, muy dinámica, muy distinta y claro, con muchos desafíos, ¿no? La caída del canon en muchos casos pues plantea precisamente retos grandes. ¿Cómo debería conectar esto con el nuevo gabinete y con el nuevo premier en particular? Bueno, hay una agenda, tú bien lo dices, muy dinámica hace tiempo con el tema de las regiones, más allá de lo que puede suceder en el tema del Congreso. Hay una agenda propia de las regiones y que en este Congreso es una coincidencia que puedan tener un papel, yo diría, es una buena coincidencia, porque para relanzar el proceso de regionalización, más allá de lo que se ha hecho en estos últimos 13 años, pero que no hemos salido de la visión departamental por un lado, y de la dependencia presupuestal cortoplacista y anual con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que ahora es una buena oportunidad para hacer un trípode, que significa una presencia del Ejecutivo, una presencia del Gobierno regional y una presencia sumamente importante del Congreso, para articular un país que además está en la Constitución, ¿no? Un país descentralizado, un país con 3 niveles de gobierno, local, regional y nacional, pero unitario. Y eso implica, más allá de pensar en crear un ministerio, a mi criterio, ¿no? Yo creo que el hecho de Pedro Pablo de tener el interés de crear un ministerio es un gesto importante para apoyar la descentralización, pero creo que lo que las regiones necesitan mucho más que una tutoría a través de un ministerio, lo que necesitan es, yo creo, un elemento fundamental que es planificación y una visión de desarrollo regional de largo plazo, para que lo que estás haciendo ahora en el corto plazo pueda ser inversiones ordenadas, planificadas. No hay una cultura de planificación en los gobiernos regionales, no se cuenta con las capacidades técnicas para tener esta visión. En el país no hay una vocación planificadora, ¿no? La misma aprobación anual de los presupuestos, a pesar que hay una visión multianual en algunos de los casos, te indica el cortoplacismo que estamos, ¿no? Y eso no es bueno, porque lo que necesitamos saber es a dónde vamos los próximos 25 o 30 años. Ahora, hay factores que han ido cambiando, usted me explicará si para bien, si para mal, o qué efectos han tenido. Hace algunos días estábamos con el congresista Juan Carlos Eguren revisando todo el tema de las cifras de ejecución presupuestal, y claro, para mí al menos se rompía con un lugar común, el del SNIP, ¿no? El SNIP ha aprobado más de 25.000 proyectos entre el año pasado y lo que va de este año, ¿no? Entonces este estigma, ¿no? sobre el SNIP, de que no suelta las riendas, de que no prueba proyectos, pues al parecer ya no es tan así. Incluso Eguren me decía que la cantidad de oficinas descentralizadas también se han multiplicado en los últimos años. ¿Cómo va eso por ahí? Es decir, cuando hablamos de la aprobación de proyectos, ya no sería un problema como tal. De repente se están aprobando muchos, se están aprobando los que no son. ¿En qué está ese portafolio? Hay oficinas descentralizadas en todas las regiones. Ese no es el problema fundamental. Yo creo que lo que sí necesitas es un filtro, de todas maneras, de ver la calidad del proyecto. Un buen proyecto con un buen estudio va a terminar siendo un buen proyecto. Un proyecto con estudios débiles va a terminar siendo un mal proyecto. 1. 2. Tienes que saber priorizar.
Por eso es que yo lo que creo es que tú necesitas planificación, una planificación y desarrollo regional como si quieres formar un ministerio, más un ministerio de planificación y desarrollo regional que un ministerio de apoyo a la región. Y no podría, digamos, desplegarse esto bajo el paraguas de CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, se supone. Esa es una correcta observación. En este ministerio, en esta institución, esta nueva forma de darle un impulso a las regiones, debería estar CEPLAN, para ayudar desde los planes locales hasta la articulación con el plan nacional, porque tenemos que articular en una misma en un país dirección. como Colombia, el Departamento de Planeamiento Estratégico es la élite Pero por supuesto, de la burocracia, ¿no? Acá también. Todos los burócratas quieren ir a trabajar a planeación. Tiene que ser acá es una especie de, ¿no? De vez en cuando sueltan estudios, estoy seguro que hacen trabajo, pero en realidad no están muy conectados, ¿no? Con realmente el funcionamiento del Estado de manera ahorita seria. CEPLAN está pintado en la pared, o sea, es un buen organismo, tiene buenos técnicos, pero lo que hace ese plan no es vinculante con el tema de los presupuestos y por lo tanto, plan que no tiene presupuesto. Ahora, esto pasa por una reforma del MEF. Tiene que reformarse el MEF, ¿no? Porque tú por usted un lado, como premier tuvo la experiencia tiene que premiarse. del Mira, MEF. tú puedes jalar a ese plan y puedes jalar el viceministerio de Economía. Economía, dentro de Economía y Finanzas como tal ahora también está pintado en la pared. Fernando Zavala, que es uno de los voceados para ser primer ministro, ¿no? El que más posibilidades probablemente tiene. Él tiene un perfil, es muy, por supuesto, pues es una persona destacada, ¿no? Pero su perfil político y público, mejor dicho, es precisamente MEF. ¿Es el primer ministro que usted querría tener en la PCM en estas circunstancias? Como perfil, ¿no? Sin ningún tipo de valoración. No, tienen ahora una brillante oportunidad porque tú tienes a Torne, que es economista, a Zavala, que es economista, que además todavía no está confirmado, pero Sí, es claro. uno de los probables Exacto. a ser primer ministro. Al presidente como economista, ahora es un buen momento de que con la experiencia que tiene se pueda reestructurar un MEF que no está en función a la nueva realidad de desarrollo del país. Y eso lo van a hacer dos MEF, un presidente MEF y un premier MEF. Por eso es que lo que te digo es el gran momento de poder hacer una reestructuración en el MEF. Si tú no reestructuras el MEF, prácticamente estás maquillando cualquiera de los otros ¿Y planes. qué elementos son los fundamentales que tendría que tener esa reestructuración? O sea, usted me está diciendo una reestructuración que pasa por recortarle poder al MEF en realidad. ¿O de qué estamos hablando? No, bueno, obviamente tiene que cambiar de funciones. Yo estoy diciendo la parte del viceministerio de Economía y Finanzas, de Economía, que el Ministerio de Economía se quede con Finanzas, ¿no? Que es en realidad su fuerte. La parte de Economía pasarlo conjuntamente con CEPLAN a esta nueva organización que podría ser el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que articula en un país donde tienes 3 economistas que van a buscar supuestamente la promoción de desarrollo e inversiones, que es lo que necesitamos. Las regiones lo que más necesita y el país es más inversión. Y esa inversión pública y privada tiene que tener una planificación hacia dónde vamos, un orden, cosas al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo, porque si tú tienes aunque no se ha dicho hasta ahora cómo va a funcionar ese ministerio de apoyo a las regiones, ¿no es cierto? Puede ser un ministerio más que no, porque recordemos que Alan García desapareció este aparato, no recuerdo exactamente cómo el CND, ¿no? Que venía a ser una suerte de ministerio. Una Secretaría Nacional de la Descentralización, pero sin el peso político que le corresponde. Ahora se le quiere dar un peso político, eso me parece. Ahora, Canon. Hay muchas regiones, no fue su experiencia porque San Martín era otro tipo no tiene Canon. Pero hay muchas otras regiones que se volvieron, por supuesto, adictas al canon y ahora
con quien más está castigado en términos de la caída del precio de los minerales. Estamos hablando de una recaudación este año por minerales que va a llegar a alrededor de 2.000 millones, ¿no? Con mayor razón. ¿No? Frente a lo que fueron 10.000 o 9.000 millones en años pasados. ¿Cómo abordar esta situación en el caso de las regiones cuando usted me dice más autonomía presupuestal, ¿no? Ir más allá del marco anual, cuando estamos hablando de, pues, de una orfandad en el canon? Claro, porque tú tienes un tipo de redistribución presupuestal que tú dependes al 100% del MEF, incluido el tema del canon. El canon, el país en primer lugar se convirtió en un país canon dependiente. Tú dependías mucho del canon porque depende mucho de la exportación de materias primas, especialmente el tema de minerales. Lo que estoy planteando es ir mucho más allá, o sea, tener descentralización fiscal. Eso implica una forma más competitiva entre las regiones para más inversiones. En el país es increíblemente potente para promover inversión. Ahora, por ejemplo, el tema de energía. El tema de energía, Perú es un banco energético que podíamos tener. Y PPK ya está abriendo la cancha hacia Chile, que ha sido un tema tabú en años anteriores. Puede ser con Chile, puede ser con Ecuador, puede ser con Bolivia. O sea, exportemos a quien nos quiera comprar y pagar más, porque tenemos un banco energético. Y con una absoluta de base de recursos que puede cubrir al 100% la cobertura nacional y tener excedente de exportación. Usted me habla de autonomía presupuestaria, fiscal, digamos, un proceso de descentralización mucho más audaz. Entonces hay gente que puede decir, por supuesto, el señor Villanueva, el señor Vizcarra, ¿no? Gente que ha tenido pues buenos récords como presidentes o ahora gobernadores regionales, pero no es el caso del señor Curi, no es el caso del señor ahora mismo Waldo Ríos, no es el caso del señor Viñas, no es el caso, por supuesto, del señor Álvarez en Ancash. ¿Cómo garantizaríamos un manejo adecuado y serio de todo este proceso descentralizador? Con un buen sistema de planificación y control. El ministerio tiene que entrar fuertemente con una visión mucho más de prevención que ir mirando el problema a la cola con el tema de la Contraloría, por ejemplo. Necesitas una planificación de inversiones, necesitas una alianza entre el Ejecutivo, el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Son tres que tienen que trabajar juntos. La autonomía no implica que tú como alcalde, como presidente regional, puedas hacer lo que te da la gana en tu Una perspectiva que usted me plantea es, claro, alguien con un conocimiento del MEF como Zavala precisamente tendría que darse cuenta de la necesidad de reformar el MEF. ¿No podríamos voltear el argumento y decir un premier más adecuado sería de repente Vizcarra para estos tiempos? ¿Qué piensa de él? Vizcarra tiene una muy buena experiencia en el primer nivel profesional, en el segundo en el tema de gobernante regional, lo ha hecho muy bien y no habría ninguna razón para que haga bien una presidencia del Consejo de Ministros con un conocimiento pleno de lo que es el Ahora, tema serían de perfiles distintos, ¿no? Son perfiles, perfiles distintos. Yo creo que Zavala es un magnífico profesional, pero muy ligado más al tema absolutamente económico, que no es malo. Necesitamos crecer, pero ese crecimiento tiene que venir acompañado de una articulación social, de una articulación ambiental. No son contradictorios combinar todos estos factores. Para mí, por ejemplo, el tema de la minería en el Perú no es un país antiminero. Lo que pasa es que el Perú es un país decepcionado y frustrado porque le has hablado de tanta riqueza de la mina que han tenido las minas por ahí, pero las regiones con mayor cantidad de minas y ingresos por canon minero son las regiones que tienen mayor pobreza y mayor analfabetismo. Exacto. Entonces, ahí hay una contradicción. Siempre hay una paradoja, hay una gran paradoja con la actividad minera. Pero que es absolutamente corregible. Por eso es que yo pienso que no solamente dependiendo de un canon de los minerales, para tener un reparto de equidad, porque el canon es lo más inequitativo que hay
en las mismas regiones que lo tienen. Claro. Porque hay distritos que es una familia regional, hay los distritos pobres y los distritos ricos, que es como el hijo rico y el hijo pobre. Entonces eso hay que modificarlo, hay que reestructurarlo y hay una disposición para hacerlo, pero necesitamos planificar bien las cosas y necesitamos generar todas las condiciones que motiven, ¿no?, que las regiones podamos promover más inversión, tanto pública como privada. Y para... La pública ponerla como palanca para atraer la inversión privada, porque es solamente un cálculo así rápido. En una región, en un país, el 80% es inversión privada y el 20% es inversión pública. Claro. Entonces tenemos que saber articular estas para potenciar. Y en el país hay condiciones para hacerlo. Y yo le voy salpicando nombres mientras vamos desarrollando estos puntos. Saavedra, ¿qué le parece Saavedra, que es el otro voceado para primer ministro? Saavedra ha tenido un excelente trabajo en el tema del Ministerio de Educación, por cierto, ¿no? Hay una reforma en la educación en marcha, hay que hacer algunos ajustes, especialmente con el nivel salarial y de calidad de formación también de los profesores. No hay reforma de la educación con calidad sin profesores. Pero preferiría entonces usted que Saavedra complete esa reforma. Sí, en lo ideal en este país debería ser que le demos continuidad a aquello que ha caminado bien. Y todavía dependemos de las personas para eso, ¿no? Nuestras instituciones. No son Así es, porque todavía nuestra institucionalidad es frágil. Rápidamente, la agenda suya para el Parlamento, ¿cuáles son las prioridades que usted va a llevar? Mucho más que mía, pero dentro de ellas obviamente está estas preferencias. Y yo quisiera que Alianza para el Progreso trabaje firmemente en una visión, o sea el sello, ¿no?, de la bancada de Alianza para el Progreso, el tema de la descentralización, es una visión moderna que dé el segundo salto de la descentralización para una modernización del Perú.